Eh, Muy buenos días a todas y todos los asistentes a este seminario de exenciones tributarias, la necesidad de una actualización. Temática de gran relevancia para los profesionales que nos desempeñamos en esta disciplina. Damos inicio a este seminario de difusión, capacitación y transferencia de conocimiento como una de las funciones permanentes desarrollada por la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable CAPIC, su comité científico y el Centro de Investigación y Estudios Contables de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Talca. Damos a ustedes la más cordial bienvenida y agradecimiento por hacerse partícipe de este evento. Saludamos en primera instancia a nuestras autoridades que se encuentran conectadas, al doctor Rodrigo Herrera Leiva, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, a la señora Paz Arias, vicepresidenta de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable CAPIC, al doctor Valentín Santander Ramírez, director del Centro de Investigación y Estudios Contables de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, a la doctora Berta Silva Palavecinos, presidenta del Comité Científico de CAPIC, a las autoridades académicas de la Facultad de Economía y Negocios y de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable CAPIC, a nuestros expositores, señor Gonzalo Polanco Zamora, expositor y director del Centro de Estudios Tributarios CET de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a la señora Alejandra Uvilla, expositora y académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, y al señor Juan Pablo Yáñez, expositor, asesor tributario y académico de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. También queremos saludar y que reciban un cordial y afectuoso saludo a todos y todas los y las participantes conectados desde las distintas zonas de nuestro país, reciban, y también del extranjero, reciban un afectuoso saludo también nuestros estudiantes de las carreras de pregrado, programa de posgrados y del diplomado en gestión y legislación tributaria que también están conectados. De igual forma, a todos las y los asistentes, estudiantes, académicos y académicas que hoy se encuentran con nosotros. El objetivo de esta actividad es difundir la investigación de la disciplina contable y afines a través de ponencias cortas de diferentes temáticas relacionadas a la disciplina financiera, contable y tributaria, la cual es efectuada por académicas y académicos de las universidades socias de CAPIC. En esta oportunidad, el Centro de Investigación y Estudios Contables de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca ha querido presentar la temática exenciones tributarias, la necesidad de una actualización, con el objetivo de posicionar la temática tributaria como una materia profesionalmente contingente para nuestra región y para el país. Para dar comienzo, y en nombre de la Universidad de Talca, se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Economía y Negocios, doctor Rodrigo Herrera Leiva. Adelante, decano. Muy bien, muchas gracias, Felipe. En nombre de la Universidad de Talca y su rector, el doctor Carlos Torres Fuchsloser, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra universidad y particularmente a nuestra facultad, que el día de hoy tenemos el agrado de, por lo menos virtualmente, tener la visita de CAPIC, ¿cierto? Quiero primero que nada saludar a la autoridad de CAPIC, a nuestra señora Magíster Paz María Arias, quien es la vicepresidenta de CAPIC, de la Universidad del Biobío. También a nuestro director del centro del CIEC, doctor Valentín Santander, a la autoridad del comité académico de CAPIC presente, la doctora Berta Palavecinos, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, muy bienvenida también. Y muy particularmente y muy fuertemente también a nuestros expositores el día de hoy, al profesor Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, a Alejandra Uvilla, nuestra directora de la Fundación FECIT y académica nuestra, muy bienvenida también Alejandra, y al profesor Juan Pablo Yáñez, asesor de empresas también y académico de nuestra universidad y particularmente nuestro posgrado. Quiero saludarlos, darles la más cordial bienvenida. Se trata de una temática muy relevante para nuestro país,
Todos sabemos que se publicó hace muy poco la ley 21.420 sobre exenciones tributarias, y esta ley se hizo con un objetivo muy claro, y es el ampliar y fortalecer el pilar solidario, que ahora será sustituido por la pensión garantizada universal. Esta legislación se espera, obviamente, que beneficia a muchos adultos mayores, más de 2 millones. Así que esta nueva ley tributaria tiene varias excepciones que son necesarias de conversar, y con esta ley obviamente se van a eliminar algunas de estas. Entonces, lo que queremos hacer en este seminario, particularmente en esta conferencia, es hablar sobre los efectos de esta eliminación de excepciones en diversos contribuyentes afectados. Sin nada más que agregar, darle una muy cordial bienvenida en un día muy lluvioso aquí en Talca, que esperemos siga lloviendo. Les damos una muy cordial bienvenida. Muchas gracias, decano, por su palabra, por su saludo. También en representación de CAPIC se dirigirá a ustedes la vicepresidenta de CAPIC, señora Paz Arias, académica e investigadora adscrita a la Universidad del Biobío. Por favor, profesora Paz. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, una muy grata ocasión para saludarlos a todos, en especial a la Universidad Anfitriona, ¿verdad? En esta oportunidad, representada por su decano, el doctor Rodrigo Herrera Leiva, y en nombre del presidente de CAPIC, del directorio de CAPIC, Luis Jara Zarruga, le hago llegar su más cordial saludo. Del mismo modo, agradecer, ¿verdad?, a la facultad y en especial al Centro de Investigaciones en la persona de nuestros relatores hoy día, Gonzalo Polanco, Alejandro Villa, Juan Pablo Yáñez. Agradecerle su disposición por hacer de esta jornada sin duda una de divulgación de la disciplina fines exitosa en un tema que obviamente es muy atractivo y por la coyuntura que estamos viendo como país hoy día, y se marca dentro de la motivación de CAPIC, que es precisamente realizar estas actividades a través de seminarios y por supuesto a través de todo este año realizaremos diversas actividades de este tipo, a los cuales aprovecho la oportunidad de invitar a todos los presentes. Les va a llegar en su oportunidad la invitación a una serie de seminarios de divulgación de la investigación contable, la misma modalidad, manera generosa, a manera entonces de mostrar esta comunidad CAPIC, de poder hacer partícipes a todos quienes estamos insertos en la academia, dígase académicos propiamente tal, investigadores y también estudiantes, a compartir esta instancia entonces de poder participar de esta manera. Agradecer una vez más a todos los participantes, tanto de universidades nacionales como extranjeras, también a nuestros estudiantes y por supuesto a los relatores. Agradecer a nombre del director y comité de CAPIC, invitarlos a visitar el CAPIC Review y por supuesto invitarlos a nuestra conferencia anual que se realizará este año en Temuco en el mes de noviembre. Sin duda será una jornada exitosa. Muchas gracias y estamos atentos a esta interesante jornada. muchas gracias, profesora Paz, por su saludo, también por invitarnos, ¿verdad?, a la asamblea anual de CAPIC. Muchas gracias. Bien, a continuación daremos inicio a la ronda de ponencias. Solicitamos que mientras se realizan las ponencias, ustedes puedan enviar sus consultas por el chat, preguntas dirigidas a cada uno de los expositores, donde al finalizar todas las ponencias se contestarán las preguntas que se reciban. En primer lugar, el profesor Gonzalo Polanco Zamora efectuará la ponencia denominada Cambios en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El profesor Gonzalo Polanco es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Leyes del London School of Economics y magíster en Tributación de la Universidad de Chile. Además, el profesor Gonzalo Polanco es académico de la Universidad de Chile y director del Centro de Estudios Tributarios de la misma Casa de Estudios. Agradecemos su participación, esperamos tenga, ¿verdad?,
una muy buena presentación y que pueda transmitir esta temática a todos nuestros participantes. Y sin más, dejo con ustedes al profesor Gonzalo Polanco. Muchas gracias, Felipe. Quiero agradecer a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, a CAPIC y a todas aquellas personas que pensaron en mí para hacer esta exposición, específicamente a Rodrigo Herrera, a Paz Arias, a la doctora Berta Silva, la presidenta del comité académico, y saludar también a aquellas personas que van a Valentín, saludar a aquellas personas que van a compartir conmigo estas exposiciones, a Juan Pablo y Alejandra, y también a todos aquellos que van a participar y que nos están escuchando. Voy a colocar el reloj para no pasarme y voy a compartir la pantalla porque esta presentación va a decir relación, si ustedes me pueden decir con una manito hacia arriba que se está viendo, perfecto. Esta presentación dice relación con uno de los aspectos de la ley 21.420 que son los cambios en el IVA. Esto es básicamente lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a tener alguna visión de lo que ha sucedido con el tema de los servicios a lo largo de la historia, que nunca ha sido pacífico y probablemente no va a llevarnos más tranquilidad a partir de la situación de la sociedad de profesionales. Vamos a ver algo de jurisprudencia reciente del Servicio de Impuestos Internos para tratar de llevar algunas conclusiones que vamos a ver no son lamentablemente tan concluyentes como pasa muchas veces en esto. Como soy el primer expositor, solamente un contexto general. La ley 21.420 se dictó en febrero, se publicó en febrero de este año y, como decía el decano, con el objeto de financiar la pensión garantizada universal, que viene a reemplazar al pilar solidario, introduce cambios en la ley de la renta, ley del IVA, impuesto a la herencia y donaciones, impuesto territorial. Muchas de estas modificaciones con lo que nosotros en derecho llamamos vacancia legal, es decir, con una vigencia diferida, en el caso específico de lo que vamos a ver en la ley del IVA, a partir de los servicios que se presten el primero, a contar del 1 de enero del año 2023. Y los servicios tienen una larga historia porque el decreto ley 825 original no contenía una definición general de servicios, sino que una enumeración taxativa de aquellas operaciones que estaban gravadas con impuestos. Decía teóricamente taxativa porque se supone que aquellas cosas que no estaban contempladas en la numeración no estaban gravadas con dicho tributo. Pero se contemplaban algunas expresiones genéricas. Por ejemplo, la letra ñ del artículo 47 gravaba intereses, prima, otra forma de remuneración que se percibieran en razón de servicios, prestaciones u otros negocios de igual o análoga naturaleza, siempre que provienen del ejercicio del comercio, industria, minería, explotación de riquezas del mar o de actividades comprendidas en el número 5 del artículo 20 de la ley sobre impuesto a la renta. Este fue el primer intento de hacer de gravar en forma general los servicios. ¿Qué es lo que pasaba antes del año 1975? Bueno, ustedes recordarán que antes no existía una ley del IVA, sino que la ley 12.054 del año 1956 era una ley de impuesto a la compra-venta, a las permutas y a otras transacciones similares. Entonces, la concepción era radicalmente distinto porque este era el impuesto cascada que conocíamos antiguamente y no el impuesto al valor agregado. Entonces, la concepción era totalmente distinta. Como ustedes probablemente saben, el impuesto al valor agregado fue diseñado
por un estadounidense, el señor Thomas Adams, en la década del 20, específicamente en el año 1921. Él escribió, porque era un docente adscrito a la universidad, y él escribió diseñando este nuevo tipo de impuesto para superar los problemas que se mostró que tenía el impuesto a la renta estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Y lamentablemente, ¿qué sucedió? Lo que él esperaba que sucediera, que los tomadores de decisiones en el Congreso estadounidense no lo tomaron mayormente en consideración, y el impuesto quedó como una teoría hasta que empieza o se retoma en la década del 70, y muchos países europeos comienzan a adaptar este nuevo impuesto, y Chile no es la excepción, y cambia del concepto de un impuesto a la compraventa a un impuesto al valor agregado. Ahora, ¿qué es el valor agregado? Como ustedes saben también, el valor agregado es el valor adicional económico que se genera en un producto debido a las mejoras que yo le voy introduciendo. Entonces, desde el punto de vista económico, tiene todo el sentido que yo grave con impuestos los servicios, porque estos también pueden añadir cierto valor económico a un producto. Pero el problema viene de cómo definir estos servicios que están grabados. Entonces, el año 75 se hace un primer intento, pero el problema que generó es que hubo una gran indeterminación en cuanto a qué servicios estaban grabados o no, porque había esta expresión de la letra ñ, era muy genérica. Entonces, pasamos al decreto ley 1676, que, como ustedes saben, reemplazó al texto primitivo del IVA, y que define el servicio tal como lo conocemos hoy, como la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y con eso se dijo el año 1976, deberíamos solucionar o al menos aminorar el problema de la indeterminación. Lamentablemente no se cumplió ese objetivo, y al cabo de bastantes años empezó este sistema a generar también muchas inquietudes e incertezas. Por ejemplo, recuerden lo que sucedió con los servicios de headhunt, aquellas personas que se dedican a reclutar personas, que en un comienzo se pensaba que no, en el servicio que no estaban afectos a ayudas por ser fundamentalmente profesionales, y que después el Servicio de Impuestos Internos dijo que como era un servicio compuesto por distintas prestaciones, debía entenderse que era una agencia de negocios, y como era una agencia de negocios, era una actividad comercial, porque estaba incluida dentro del Código de Comercio, específicamente en el y como actividad de comercio estaba en el número 3 del artículo 20, y entonces debía tributar con IVA. Es lo que generó, obviamente, mucho escozor entre la industria. También se dio este problema tratándose de los suministros de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el artículo 6º de la ley que tenemos en comento, la ley 21.420, elimina de la definición de hecho grabado básico la expresión señalada, siempre que provengan del servicio del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4, artículo 20 de la Ley sobre Impuesto de la Renta. Entonces, el servicio pasa a ser la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración. Esto es un cambio de carácter fundamental, trascendental, copernicano en la concepción que nosotros tenemos del hecho grabado básico de servicios, porque hasta este momento la regla general es que los servicios son hechos no grabados, y tiene que haber una mención expresa de la norma para que queden grabados. En cambio, se altera
la definición, de modo tal que ahora todos los servicios van a quedar grabados, salvo que haya una excepción, salvo que haya una exención. ¿Y cuándo empieza a regir esto? A partir del 1 de enero del año 2023, por los servicios prestados a partir de dicha fecha. Ahora, esto implica que durante estos meses estamos pensando, estudiando, analizando qué es lo que va a suceder a partir del 1 de enero del 2023 y quiénes van a estar afectados o no, razón por la cual han existido más de algunas consultas al Servicio de Impuestos Internos. Yo no me voy a meter en lo que dice relación con la transitoriedad o qué es lo que sucede con servicios de carácter permanente, es decir, un servicio que yo contraté, por ejemplo, con un abogado para una defensa de un juicio que comenzó en noviembre del año 2022, pero que como es de lato conocimiento, el juicio va a prolongarse más allá del 1 de enero del año 2023, que yo creo que efectivamente va a generar algún problema de carácter interpretativo. Lo que sí es que dentro de las excepciones, exenciones, se agrega en el artículo 12, letra E, que se refiere a los servicios, número 8, las siguientes frases. Para estos efectos quedan comprendidos los ingresos de las sociedades de profesionales referidos en el artículo 42, número 2 de la Ley sobre Impuesto de la Renta, cuando hayan optado por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de la primera categoría. Por tanto, esta exención queda de la siguiente forma. Lo establecido en negrita, o lo escrito en negrita, eso es lo que se agrega. Dice el artículo 12, estarán exentas del impuesto establecido en este título. Letra E, las siguientes remuneraciones y servicios. Los ingresos mencionados en el artículo 42, recuerden, rentas del trabajo, dependiente en el número 1, independiente en el número 2, y 48 de la ley de la renta, es decir, las rentas por las dietas de los directores de sociedades anónimas. Y le agrega entonces que quedan comprendidos los ingresos de las sociedades de profesionales. Y entonces nos vamos al artículo 42, número 2 de la ley de la renta para interpretar esto y grava, entre otras cosas, los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales, es decir, las que requieren título universitario y se ejercen obviamente de manera independiente, o de cualquier otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni en el número anterior, incluyéndose los obtenidos por sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales. Entonces, el número 2 establece dos requisitos: que sea una sociedad de profesionales y que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales. Y entonces empezamos a desempolvar una antigua circular del año 1991 que hasta el momento era consultado más bien de manera esporádica por aquellos que nos dedicamos a esta materia, porque no habían muchas sociedades de profesionales, pero ahora empieza a verse como una opción para evitar el pago del IVA. Y entonces nos preguntamos qué son las sociedades de profesionales. Y resulta que esta circular, la 21, te dice que el atributo de ejercer una profesión es solo de personas, solo de humanos, por lo que la sociedad profesional debe tratarse de sociedades de personas, en que todos los socios sean profesionales, es decir, deben tener un título, pero ojo, no te dice un título universitario. De hecho, la circular hace expresa referencia a que tiene que ser un título que lo califique para realizar una determinada actividad, no necesariamente un título universitario, por lo que caben perfectamente los títulos técnicos. Y que su objeto exclusivo sea la prestación de servicios o asesorías profesionales. Respecto de estos tres requisitos, podríamos decir que en el número 2, esto de tener un título, no hay mayor cuestionamiento, porque
se desprende de la naturaleza de la sociedad profesional. Y que el objeto exclusivo sea la prestación de servicios de asesoría profesionales, eso lo dice la ley, así que tampoco debería ser mayor cuestionamiento. Pero sí lo que genera problemas interpretativos es el número 1, tratarse de sociedades de personas según lo que dice el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es una sociedad de personas? Existen muchas definiciones, pero una definición clásica contenida en los libros del profesor Álvaro Puelma es que es aquella en que la persona de los socios constituye una condición determinante para la celebración y subsistencia de la sociedad. Yo contrato con Juan, no quiero contratar con cualquier persona, no me interesa que solamente aporte el capital, yo contrato con Juan porque Juan es una persona responsable, porque es trabajador, porque es una persona honesta, de modo tal que si Juan fallece, la sociedad se disuelve. Si Juan se quiere ir de la sociedad, yo, como otro socio, tengo que autorizarlo. El asunto es que la sociedad de profesionales es aquella en que el título es el elemento fundamental, el que la persona tenga título. Pero uno perfectamente podría decir, cualquier persona que tenga un título determinado puede ser integrante de una sociedad de profesionales. Y eso, ¿por qué no podría darse en una sociedad anónima o en una sociedad por acciones, en la medida en que los estatutos establezcan que para el ingreso a la sociedad se requiere tener un título y se pueden establecer ciertas limitaciones en cuanto a qué título? En mi opinión, existe un salto lógico en el razonamiento del Servicio de Impuestos Internos en el año 1991, que en esa fecha no tuvo mucha importancia, pero ahora sí es relevante. ¿Por qué? Porque existen muchísimas actividades económicas que hoy por hoy, con el avance de la tecnología, solamente pueden ser realizados por humanos. Y si se siguiera el razonamiento del Servicio de Impuestos Internos, todas esas actividades económicas deberían ser realizadas solamente por sociedades de personas, sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, yo podría, ayer lo conversaba con unos colegas, podría concluir que si, por ejemplo, un conjunto coral que canta quiere configurarse como una sociedad, estaría obligada a realizarlo a través de una sociedad de personas, no podría hacerlo por una sociedad anónima, porque resulta que el canto es una actividad propiamente humana. Y yo creo que se confunde en este sentido el hecho que una actividad económica pueda realizarse solamente por humanos de la configuración económica o jurídica que pueda tener esta situación. Y esto hace necesario entonces rever el concepto de sociedad profesional. Salieron 2 oficios este año que hicieron pensar a muchos que el servicio estaba reviendo ese concepto. El primero, de abril del 2022, el contribuyente pregunta y dice, mire, yo soy una sociedad por acciones y que además de prestar asesorías profesionales, lo que hago es vender algunos bienes. ¿Puedo considerarme como sociedad profesionales? Y el servicio le dice que no, porque su giro exclusivo no es las asesorías profesionales. Y entonces algunos interpretaron, contrario sensu, que la objeción era por la no exclusividad del giro. Pero si el giro era exclusivo, a pesar de ser sociedad por acciones, podía ser sociedad profesional. Y esto hizo que se preguntara o solicitara una aclaración que salió hace pocos días atrás y en que se confirma el criterio de la circular 21, en el sentido que deben ser sociedades de personas y que estas sociedades de personas pueden estar constituidas por personas naturales o jurídicas, pero en caso en que los socios de estas sociedades profesionales sean personas jurídicas, deben ser también de profesionales, lo que hasta el mismo emoticón le genera más de alguna duda. Existen también algunas exenciones en este caso, por ejemplo, los procedimientos y prestaciones de salud ambulatorias, en la medida que se proporcionen sin alojamiento, cosa que también va a generar problemas interpretativos o ha estado generando problemas interpretativos debido a que el concepto de
servicios, prestaciones y procedimientos de salud se han ido ampliando. Hoy por hoy no son exclusivamente los que se prestan por médicos, enfermeras o personas que tengan título universitario. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que un servicio de masoterapia también puede ser un procedimiento de salud ambulatorio? De hecho, hay muchos CEFAM que lo consideran dentro de sus prestaciones. Entonces, hay servicios que están exentos, pero que también van a generar alguna dificultad interpretativa. Para ir concluyendo, porque se me va acabando el tiempo y quiero ser respetuoso. La ley 21.420 cambió el paradigma en materia de servicios, haciendo que la regla general sea que estos estén grabados, pero se conservan y podríamos decir, se incorporan importantes exenciones. Y dentro de estas, la exención a la sociedad de profesionales va a generar una serie de problemas interpretativos, lo que hace conveniente revisar la actualidad, los conceptos contenidos en la circular 21 de 1991. Si me preguntan mi opinión, yo creo que debería ser esto vía legal. ¿Ah? Pero existen otras exenciones que podrían aumentar en frecuencia para escapar de esta imposición, como podría ser aquella que está contemplada en favor de los servicios de salud ambulatoria, como podría ser, por ejemplo, aquella que dice relación con las prestaciones que realicen trabajadores en forma individual y en que predomine el esfuerzo físico al capital. Evidentemente, el concepto de el esfuerzo físico es sumamente interpretable y esto podría dar lugar a que haya muchas personas que acudan a este tipo de exenciones para tratar de escapar un poco a la imposición del IVA. Quiero dar nuevamente las gracias, dejarles los datos de contacto del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, ahí está nuestro correo electrónico y con esto doy por terminada la exposición. Creo que cumplí casi religiosamente el tiempo que me habían señalado, así es que quedo muy atento a su consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gonzalo Polanco, por su presentación. Una presentación, ¿verdad?, muy ejecutiva, una presentación que nos dio varios tips para después, ¿verdad?, al finalizar la ronda de exposiciones, vamos a hacer una ronda de preguntas. Ya tengo varias preguntas que me han enviado por interno, así que al final las realizamos, profesor Polanco, ¿ya? Bien, estimados y estimadas, continuando con la jornada, la segunda ponencia está a cargo de la profesora Alejandra Uvilla, académica de nuestra Casa de Estudios, de profesión contador público y auditor, y magíster en tributación de la Universidad de Chile. Dentro de su amplia trayectoria, la profesora Uvilla posee una amplia experiencia en la disciplina tributaria, participando en diferentes asesorías en la materia, como también dictando clases en variados programas de posgrado. Adicionalmente, la profesora Uvilla es directora participante de la Fundación de Estudios Tributarios FECIT, donde ha tenido una activa participación. Hoy la profesora expondrá los cambios, la ponencia Cambios en el DFL número 2, materia de gran interés para la comunidad y nuestro entorno. Así que, por favor, Alejandra, si puede comenzar su presentación. Primero que todo, muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Voy a ir pantalla, por favor, me cuenta si se ve bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero dar las gracias por esta invitación y saludar a las autoridades presentes, nuestro decano, el señor Rodrigo Herrera, el director del CEI, señor Valentín Santander, también las autoridades de CAPIC, la señora Paz Arias, vicepresidenta de CAPIC, la señora Berta Silva, presidenta del Comité Científico CAPIC, también a mis compañeros expositores y en general a todos aquellos participantes que estén conectados a esta transmisión. Lo que hoy día voy a exponer tiene relación con una franquicia tributaria contenida en el decreto con fuerza de ley número 2. Para comenzar, vamos a ver la agenda de esta exposición, que tiene relación, el primer punto que voy a abordar va a ser
cuál es el origen de las franquicias contenidas en este decreto con fuerza de ley. Luego vamos a ver qué se entiende por una vivienda económica. Dentro de la exposición va a ser un término que utilice seguidamente. Por lo tanto, es interesante saber qué se entiende o cuál es la definición de este concepto y quién lo define también. ¿En qué consiste también el beneficio? ¿Cuál es la franquicia? ¿Cuáles son las modificaciones importantes que se han hecho a través del tiempo? Y vamos a citar dos modificaciones que tienen relación con el impuesto a la renta, que son las que suscitan mayor interés, ¿ya? La primera modificación llevada a cabo a través de la ley 20.455 del 2010 y la segunda reciente modificación que es la, como ya mis compañeros han comentado, la que está contenida en la ley 21.420 de publicada en febrero de este año. Un antecedente importante que vamos a analizar tiene relación con una consulta que se hizo en el año 2019 también al Servicio de Impuestos Internos, que se ve o se refleja una realidad en cuanto a la situación de propiedad que tienen a la fecha de 2019 las viviendas acogidas al decreto con fuerza de ley número 2. Vamos también a tocar o esbozar una discusión que se ha suscitado en torno a la modificación, a la reciente modificación de la ley 21.420, bueno, y las conclusiones finales de esta charla. Partimos. Entonces, ¿cuál es el origen de la franquicia? Bueno, este decreto ley es una ley sobre plan habitacional de viviendas económicas. Déjenme contextualizar un poco en qué consiste o cómo nació esto. Dentro del gobierno del presidente Jorge Alessandri Rodríguez, se estaba produciendo un fenómeno de migración del campo a la ciudad, ya por distintos motivos. Esto provocó que hubiera un déficit en temas habitacionales. Entonces, esta fue una ley que intentó incentivar, primeramente solucionar ese déficit y también incentivar la explotación de viviendas económicas que serían arrendadas por esta clase media migrante, ¿ya? También, porque también no decirlo, una alternativa de inversión para quienes tenían recursos y podían adquirir estos bienes inmuebles. Pero, ¿qué es o qué se entiende por una vivienda económica? Bueno, el mismo decreto con fuerza de ley número 2 describe o da la concepción de lo que es. Y básicamente se considera una vivienda económica aquellas viviendas que tengan una superficie edificada no superior a 140 metros, no considerando, vamos a ver, dentro de la contabilización de este metraje, aquellas bodegas y estacionamientos que pudieran derivar de la tenencia de este bien inmueble. ¿Por qué no se considera esto? Bueno, es básicamente porque entre uno de los requisitos que tiene estas viviendas económicas con fines habitacionales es básicamente que sea con fines habitacionales, ¿ya? Y el beneficio está dirigido a este tipo de bienes inmuebles. Vamos a ver que a lo largo del tiempo se ha restringido este beneficio, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero ¿qué beneficio tiene? ¿Qué beneficio conlleva esta franquicia tributaria contenida en el DFL2? Bueno, lo primero es que hay una rebaja en el arancel de inscripción en el conservador de bienes raíces, específicamente es una rebaja de un 50%. Otra franquicia que también está contenida es la rebaja del impuesto de timbre y estampillas, pero en la primera transferencia del bien inmueble, específicamente el impuesto en este caso es de un 0,2%. La tercera exención es la exención de un 50% en el pago de contribuciones, esto conforme a plazos y años que indica el mismo cuerpo legal, ¿ya? Es así como, por ejemplo,
sí va a tener una reducción del 50% por 20 años si la vivienda no excede 70 metros cuadrados. Va a tener una exención de 15 años o un beneficio de 15 años de duración si la vivienda excede los 70 metros cuadrados, pero no supera los 100 metros cuadrados. Y finalmente va a tener la franquicia va a durar 10 años si la superficie edificada es superior a 100, pero como ya he comentado, inferior a 140 metros cuadrados. Una cuarta exención tiene relación con el impuesto a las donaciones, con el impuesto a las herencias a la muerte del propietario original. Esto va a ser solo aplicable si la vivienda fue adquirida nueva por quien fallece, en este caso el causante. El número 5 es una exención en el pago de impuesto a las donaciones si el donante ha sido propietario por al menos 5 años de este bien inmueble. Y finalmente la que más ha generado dentro de este último tiempo controversia es aquella relacionada con las rentas de arrendamiento, ¿ya? Se va a considerar, o en realidad no se va a considerar renta para los efectos de los gravámenes del impuesto a la renta, pero en la actualidad esta tiene una limitante que, si me permiten avanzar, tiene relación con una modificación incorporada por la ley 20.455 del 2010. ¿Esta ley qué hizo? Básicamente dijo que solo personas naturales podían acogerse a este beneficio y por un máximo de 2 viviendas nuevas o usadas, salvaguardando, eso sí, las corporaciones y fundaciones quienes podrán seguir gozando de esta exención. No obstante ello, la misma ley en el artículo 5º transitorio reconoce los derechos adquiridos por contribuyentes, por personas que hayan adquirido las viviendas hasta antes de la publicación de esta ley. E indica que no se afectarán los beneficios y derechos que estos contribuyentes hayan obtenido hasta antes de la publicación. De hecho, el mismo Servicio de Impuestos Internos en el año 2010, a través de la circular 57, indica, y permítanme por favor citarlo textual, los contribuyentes, personas naturales o jurídicas de cualquier clase, que actualmente son propietarios de viviendas económicas, así como aquellos contribuyentes que adquieran sus viviendas económicas antes de la entrada en vigencia de las modificaciones del DFL2, podrán seguir gozando de los beneficios. Entonces, la conclusión aquí es que aquellas personas que a la fecha de la publicación de este cuerpo legal poseían DFL2 podían continuar gozando con el beneficio y se respetaba este derecho adquirido, ya que es algo que con la última modificación se ha generado una discusión en torno a este tema. Entonces, en conclusión, si una vivienda es adquirida o fue adquirida hasta antes del 31 de octubre del 2010, goza del beneficio sin importar la cantidad, o sea, 3, 4, 5, y sin importar el propietario sin importar que el propietario sea una persona natural o jurídica. ¿Ya? Esto cambió con la reciente modificación ocurrida en febrero de este año, a través de la ley 21.420. Esta ley, ¿qué hace? Básicamente, esta ley fue a modificar el artículo 5º transitorio que reconocía este derecho de propiedad y añadió
que la frase ahí marcada en negrita, hasta el 31 de diciembre del año 2022. O sea, va a reconocer este derecho de propiedad hasta el 31 de diciembre de este año, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué ocurre? Bueno, a partir del 1 de enero del 2023, o sea, de este próximo año, solo las personas naturales podrán gozar de beneficio con un tope de 2 bienes inmuebles, ¿ya? Un antecedente importante que se dio en torno a la discusión de esta franquicia tributaria y que causó revuelo y se comentó bastante en el mundo tributario fue en el 2009 con la publicación del oficio 2493. Este oficio viene a explicar un poco la raíz de esta modificación que se incorporó también, y es porque es una consulta que se hizo al Servicio de Impuesto Interno para conocer sobre las personas naturales o jurídicas que poseían o tenían dentro de un catastro, tenían 50 propiedades o más beneficiadas con este decreto con fuerza de ley número 2. El servicio respondió, ¿ya? Y dentro del rango de propiedades y cantidad de contribuyentes, ahí lo pueden ver en pantalla, existía por ejemplo, a la fecha, al 2019, 25 personas poseían 2.000 o más bienes inmuebles acogidos a este beneficio de FL2. Entonces, esto generó un poco de revuelo, pues tal vez se consideraba o se considera que se pierde el espíritu con el cual fue realizado, dictado este decreto con fuerza de ley. No obstante ello, por otra parte, viene la discusión en torno a la modificación de la ley 21.420. Pues, ¿qué ocurre? Cuando una persona adquiere un bien inmueble, ¿ya? Lo adquiere y se decide por adquirir un bien que está acogido al DFL2, lo adquiere pensando en el beneficio tributario también que tiene adquirir este tipo de inmueble. Entonces, se podría considerar que es un derecho adquirido el beneficio en sí también. Podría existir inconstitucionalidad, puesto que el derecho de propiedad está normado, de protección, perdón, a la propiedad está normado en nuestra Constitución. Este es un tema que no ha sido zanjado y que en el momento de la publicación y antes tampoco se discutió a fondo. Y debido a la contingencia actual en que estamos también promulgando una nueva Constitución, es un tema que da como para discutir en extenso, tal vez en otra oportunidad, pero es interesante el mensaje que dejo, o sea, que deja en torno a esta discusión la modificación que aplica la ley 21.420. En conclusiones, y para también respetar el tiempo del siguiente expositor, ¿cómo está hoy la ley? Es así. ¿O cuál es la conclusión que nos deja esta modificación de la ley 21.420? Es que básicamente vino a equiparar los beneficios de las viviendas acogidas al DFL2, no importando cuándo usted la adquirió. Solamente pueden gozar de este beneficio las personas naturales con un máximo de 2 viviendas viviendas sociales acogidas de DFL2. ¿Cuándo va a empezar a entrar en vigencia esto? A partir del 1 de enero del 2023. Por mi parte, eso es todo cuanto puedo comentar al respecto. Dejo ahí también mi correo electrónico si es que hay alguna duda, consulta o si desean profundizar en este tema. Eso, muchas gracias. Felipe. Sí, muchas gracias, profesora Uvilla, por su excelente presentación. Yo creo que es un tema que de alguna u otra manera nos toca a todos y que tenemos que poner especial atención. Así que muchas gracias.
Al final de todas las ponencias, ¿verdad, profesora Alejandra? Vamos a realizar la ronda de preguntas. Comentar también a nuestro público asistente que tenemos alrededor de 90-95 personas conectadas, así que ha sido muy exitoso este seminario realizado en conjunto entre CAPIC y el Centro de Investigación y Estudios Contables de la Facultad de Economía y Negocios. Bien, la última ponencia está a cargo del profesor Juan Pablo Yáñez, quien es contador público y auditor de la Universidad de Talca, magíster en Dirección y Planificación Tributaria de esta misma casa de estudio, y también magíster en Derecho Tributario de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy por hoy, el profesor Juan Pablo es asesor y director de diferentes empresas a nivel nacional y regional. Adicionalmente, el profesor Juan Pablo Yáñez es profesor de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. La ponencia que hoy nos presentará se titula Efectos en la aplicación de la Ley 21.420 en los seguros de vida y el impuesto a la herencia, temática de gran interés para todos, ¿verdad?, lo que estamos conectados. Así que, profesor Juan Pablo, por favor, su ponencia. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Aprovecho de saludar y dar las gracias a las autoridades de la Casa de Estudios, al decano Rodrigo Herrera, a las autoridades también de CAPIC, agradecer por la invitación y por la posibilidad de estar presente, a la doctora Berta Silva, a la vicepresidenta Paz Arias, a los otros exponentes, a los otros colegas que expusieron, y saludar y agradecer a todos y a todas las personas que están presentes y están participando de esta actividad. Voy a iniciar, voy a compartir. Ahí me da la impresión que se está viendo, ¿cierto? Perfecto, Juan Pablo. Perfecto. A ver, como ya se ha comentado, como ya se ha dicho, la ley 21.420, ¿cierto?, vino a modificar, a eliminar algunas exenciones, o de alguna manera poner como un hecho grabado, ¿cierto?, algo que no estaba, como es este caso, en el caso de la ley de herencia y donaciones, la ley 16.271, ¿cierto?, viene a incorporar, más que a eliminar una exención, a incorporar un hecho dentro de la base imponible de la ley de herencia y donaciones. La ley 21.420, en su artículo 2, ¿cierto?, viene a modificar 4 artículos de la ley 16.271, en los cuales agrega, modifica, ¿cierto?, y reemplaza algunas partes, de tal manera que incorpora, ¿cierto?, viene a incorporar la forma en que tributan las sumas pagadas por seguros de vida a todos los beneficiarios cuando ocurre la muerte del asegurado, ¿ya? Entonces, eso es lo que incorpora, podríamos decir que ese es como el nuevo hecho grabado o la nueva forma en que incorpora una base imponible a la ley de herencias y donaciones, ¿ya? Esto obviamente va a tener aplicación respecto de las pólizas suscritas a partir del 4 de febrero del año 2022, respecto de la ley de impuestos de herencia y donaciones. Voy a tratar de ir viendo cada una de estas modificaciones en cada uno de los artículos para tratar de ver cuál fue el cambio y de una u otra forma ver cuáles son los efectos que tiene en la ley. En el artículo 17, lo que está en rojo es lo que se cambia, ¿ya? Todo lo que está en rojo es lo que se modifica. El artículo 17, que está en parte ahí, dice, los bienes que en virtud de una transacción se reconozcan en favor de la persona que sustenten derecho de herencia. Aquí viene lo que se incorpora. Y las sumas que tengan derecho a recibir los beneficiarios de seguros de vida con ocasión de la muerte del asegurado. Es decir, incorpora a los beneficiarios, no solo a los herederos, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no solo los herederos son quienes van a estar de alguna manera grabados con este impuesto, sino que son todos los beneficiarios, que no necesariamente son los herederos o legatarios, ¿ya? Entonces, y se estima además que todas estas sumas van a ser adquiridas por sucesión por causa de muerte, ¿ya? Entonces, aquí es importante, cuando incorpora el beneficiario,
distinguir que puede ser una persona natural o persona jurídica. No es un heredero, puede ser es un beneficiario. Y al ser persona natural y jurídica, va a haber que tomar en consideración algunos aspectos, porque como esto lo vamos a llevar a la base imponible, ¿cierto?, de la ley de impuestos de herencia y donaciones, en esta ley hay tramos, hay exenciones y hay recargos. Entonces, van a aplicar de manera diferente. Y también vamos a entender, ¿cierto?, que este beneficiario puede ser o no ser heredero. O sea, cuando tomo un seguro de vida, no necesariamente voy a dejar como beneficiario a un heredero. Puede ser un beneficiario que no sea heredero. Entonces, el modo de adquirir es por sucesión por causa de muerte del asegurado, es decir, se refiere específicamente a la muerte del asegurado. Y en ese momento, por efectos de la muerte, ¿cierto?, se adquiere este monto, esta suma o este beneficio, esta indemnización. Incorpora las sumas pagadas como parte de los saberes que constituyen la asignación del beneficiario, es decir, forman la base imponible respecto del cual se aplica el impuesto a la herencia, ¿cierto?, para determinar el impuesto a pagar. Y no se restringe el pagador de la indemnización, o sea, no dice si es una compañía nacional o una compañía extranjera, por lo tanto, puedo tomar este seguro en Chile o afuera. La compañía puede ser chilena o no chilena. Sin embargo, igual va a estar grabado con el impuesto a herencia. Y aquí hay que tener ciertas consideraciones porque se pueden producir diferencias en las cargas tributarias. Porque ya dijimos que hay que distinguir si el beneficiario es persona natural o jurídica. Y hay que tener presente, un poco mirando cómo es la forma de aplicar el impuesto en la ley de herencias y donaciones, ¿cierto? Que una persona natural podría ser heredero o no. Es decir, podría ser heredero o legatario, entendiendo que es heredero el que está dentro de los órdenes que establece la ley de herencia y donaciones, es decir, los hijos, la cónyuge, los ascendientes, los descendientes, ¿cierto? Y obviamente, siendo de un tipo o de otro, va a tener uno u otro beneficio respecto de las exenciones, ¿cierto?, dependiendo del grado de parentesco. Y la persona jurídica seguramente, obviamente, no tiene estos grados de parentesco, no entra a lo mejor en los órdenes y por lo tanto va a ser un beneficiario, no va a ser un heredero y no, tampoco va a ser un legatario, entendiendo que el heredero es a título universal heredero del causante y el legatario es a título particular. Entonces, esta persona jurídica probablemente tenga recarga, es decir, va a ser más caro el impuesto, la determinación del impuesto. El grado de parentesco con el causante, otro efecto, el grado de parentesco con el causante, obviamente ya lo he ido mencionando, va a tener cierta efecto en los tramos en que quede debido a las exenciones que tienen los herederos, ¿cierto?, del primer orden. La cónyuge, los hijos, tienen exenciones, hay exenciones de 600 UTM en el primer grado, ¿cierto? Y también hay recargos cuando no está en los primeros grados, un primo, un hermano, tiene recargos que están en la tabla de la ley de herencia y donaciones. Por lo tanto, hay diferencias en las cargas tributarias dependiendo de quién sea el beneficiario. Y también otro efecto que tiene es la obligación de reliquidar. Es decir, si un beneficiario de un seguro de vida, ¿cierto?, tiene una o más pólizas, va a tener que reliquidar. Pero si no es heredero y solamente hay una póliza, no tiene obligación de reliquidar, a diferencia del heredero o el legatario, que va a tener que reliquidar posteriormente, ¿cierto?, el impuesto respecto de los otros saberes de la masa hereditaria. Entonces, hay que tener las consideraciones o los efectos que produce, ¿cierto?, este cambio en el artículo 17, son a lo menos en estos tres aspectos. Otro cambio que hay en la ley 21.420 es la eliminación, o por de alguna manera el efecto de eliminar a los seguros de vida dentro de la exención o de haber estado afuera, ¿cierto?, de esta base imponible. Es en el artículo 20 donde se elimina los seguros de vida
dentro de lo que no iba a estar afecto al impuesto de herencia. Tal como es ahí, las disposiciones de la presente ley no afectarán, se eliminó a los seguros de vida y se incorpora, solamente se incorpora al seguro de invalidez y sobrevivencia señalado en el decreto de ley 3500. Entonces, se incorpora el seguro de invalidez y sobrevivencia como no afecto a este impuesto. Entonces, dentro de los seguros de vida que no están incluidos, ¿cierto? Vendríamos a reconocer con esta modificación a los seguros de invalidez y sobrevivencia. Ahora, recientemente salió la circular 20 del Servicio de Impuestos Internos que agrega otros seguros excluidos y obviamente esto va de alguna manera, ¿cierto?, en condescendencia con la definición del artículo 588 de seguro y a la misma incorporación en el 17 que estos seguros grabados van a tener relación con la causa de muerte o con la muerte del beneficiario. Entonces, quedan excluidos expresamente, y lo incorpora la circular 22, los seguros de daños, los seguros personales que no otorguen al beneficiario derecho a percibir una suma, como por ejemplo el pago de escolaridades, qué sé yo, los seguros que solo implican obligación del pago de una suma al contratante o beneficiario, si el beneficiario sobrevive a una fecha estipulada, un seguro total, los seguros de accidentes personales. Entonces, la circular 20, de alguna manera viene a señalar cuáles son los seguros excluidos, los seguros de vida excluidos, ¿ya? U otros seguros excluidos, perdón. ¿Qué otro cambio produce la ley 21.420? Bueno, introduce un cambio de control, ¿ya? Básicamente un cambio de control. Y el que está en letras rojas, y que es lo que se incorpora, que dice que las compañías de seguros no podrán pagar sumas debidas por contrato de seguro de vida sin contar previamente con el comprobante de impuestos. Es decir, las compañías de seguro deben, antes de pagar los seguros de vida, las sumas, deben retener o resguardar el beneficio fiscal, ¿cierto?, de pagar el impuesto y determinar el impuesto, ¿ya? Entonces, así también hay otra modificación en la que se agrega a los notarios, que ya estaba, ¿cierto?, para efectos de que no pueden autorizar ninguna inscripción y otros documentos respecto antes de que se haya pagado el impuesto. Entonces, ¿qué consideración hay que tener respecto a esta modificación? Este proceso de retención y entero del impuesto es previo al pago de la suma, previo al pago de la indemnización. Lo que puede generar un proceso posterior de reliquidación, cuando el beneficiario sea heredero o cuando exista más de una póliza. Aquí lo importante es entender que las compañías de seguro deben calcular el impuesto a pagar cuando hay una póliza de seguros de vida, deben calcular previamente y en concordancia con la ley 16.271, es decir, llevarlo a los tramos, e incorporar en los tramos y dependiendo de la calidad del beneficiario para poder hacer el cálculo del impuesto a la herencia. Es decir, lo deben llevar a los tramos, ver las exenciones y ver los recargos que probablemente se produzcan, ¿ya? Algunas consideraciones que da la circular número 20 para este pago, ¿cierto? Es que señala la obligación de las compañías de seguro de pagar estas pólizas o de liquidar y pagar estas pólizas en un plazo no superior a 6 días. Por lo tanto, instruye en esta circular, ¿cierto?, que de manera que para que estas compañías cumplan con la obligación de resguardar el interés fiscal, ¿cierto?, deben rebajar, se encuentran obligadas a rebajar y hacer los cálculos del impuesto a la herencia antes de pagar esta suma a los beneficiarios. Aquí el cálculo de esta suma, ¿cierto?, va a depender, como ya señalé, del grado de parentesco, del tipo de persona que esté cobrando, que sea beneficiario, para efecto
de los recargos y de las exenciones o las rebajas que tiene hoy día la Ley 16/2071. Básicamente, las consideraciones que ya mencioné, que si este beneficiario tiene o no la calidad de heredero o legatario, el grado de parentesco, ¿cierto? La aplicación dependiendo de lo anterior, de las rebajas o recargos, y tener claro también que no se requiere que se haya efectuado la posesión efectiva para hacer este cálculo. El impuesto, como ya dije, se debe enterar con anterioridad al pago del siniestro, es decir, es previo al pago del siniestro. Y la compañía debe informar al Servicio de Impuestos Internos de forma detallada, dice la circular 20, de este pago del impuesto, del cálculo, y si hay exención, recargos o no, y si no está grabado o está grabado. La forma en que la compañía debe informar va a ser informada por el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución que hasta la fecha no ha sido publicada. El otro cambio del artículo 2 que introduce la ley 16.271 es en el artículo 70 y se refiere a una norma de control. Y básicamente lo que dice este cambio es que las compañías de seguros, incluye a las compañías de seguros, ¿cierto?, como codeudores solidarios del impuesto, y además les impone una multa del 10% o un 100% de una unidad tributaria anual, si es que no cumplen con esta obligación de determinar y enterar el impuesto con anterioridad al del beneficio o de la indemnización de la póliza de seguro de vida. ¿Desde cuándo está vigente esta norma? Si bien la norma general, es decir, la 21.420, ¿cierto?, está vigente a partir del 1 de abril del año 2022, siendo ese el primer día hábil después de la publicación, para efectos de el artículo segundo, es decir, de la norma que se refiere a las modificaciones del artículo 17, 20, 54 y 70 de la ley 16.271, ¿cierto?, de este cambio que grava las sumas pagadas a los beneficiarios por seguros de vida, ¿cierto?, empieza a regir a partir del 4 de febrero del 2022. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hay un siniestro asociado a un contrato de seguro de vida, suscrito a partir del 4 de febrero del 2022, este se debe obviamente liquidar de acuerdo a las nuevas normas vigentes y las compañías de seguros tendrán que retener, ¿cierto?, el impuesto de la ley de herencia y donaciones, ¿cierto?, dependiendo de los tramos, de las exenciones y de los recargos, al Servicio de Impuestos Internos. Respecto al... Esto ya no es parte de las modificaciones de la 21.420, pero respecto de la calificación de impuesto a la renta, ¿cierto?, de esta suma, la norma del 17 número 9 no ha sufrido cambio, por lo tanto se entiende que estas siguen siendo ingresos no renta, porque se adquieren por sucesión por causa de muerte. Por lo tanto, aquí no hay cambios. Respecto a la fiscalización del SII, la circular 20 nos llama y nos recalca que el Servicio de Impuestos Internos tiene una facultad fiscalizadora, no sé si decirlo especial, pero no es la facultad fiscalizadora que está contenida en el Código Tributario, sino que esta está expresamente en el artículo 63 de la 16.271, en la que el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de verificar la realidad de las operaciones cuando hay contratos, ¿cierto? Y la realidad y la efectividad de las obligaciones que se imponen las partes, cuando hay un contrato oneroso que de alguna manera pudiese o no encubrir una donación o anticipos a cuenta de herencia. Lo que está diciendo ahí, oiga, los contratos que usted efectúe con compañías de seguro de vida, ¿cierto?, no están exentos de la fiscalización de la realidad y de la efectividad de que se cumplan las obligaciones. Por lo tanto, lo incorpora en la circular 20
como un llamado de atención a que el Servicio de Impuestos Internos tiene esta facultad de fiscalización. Los seguros con ahorro, también que no están en la circular 20, ¿cierto? Pero se entiende que son bastante comunes y por lo tanto existe la pregunta de qué pasa con los seguros con ahorro. Bueno, los seguros con ahorro están incorporados dentro de este hecho grabado, dentro de esta base imponible, ¿cierto? Y la circular 21, que salió en 2022, ahora recientemente, seguido de la circular que hemos mencionado durante este rato, ¿cierto? Hace presente, ¿cierto? Y que las cuentas de inversión también forman o pueden formar parte de las sumas que se paguen, digamos, con ocasión de un beneficio seguro de vida, que se le paguen a un beneficiario. Entonces, por lo tanto, también van a estar grabadas, ¿cierto? Eso lo señala la circular 21, remitiéndose a la circular 20, de la forma en que se van a tratar, y también lo ratifica, ¿cierto? El apartado 3.1 de la misma circular, es decir, no queda duda, viene a aclarar que los seguros de vida con ahorro, en la medida que se paguen a un beneficiario con ocasión de la muerte de un beneficiario, también van a quedar grabados con la ley 16.271, con la ley de impuesto de herencia. Entonces, de este pequeño pero gran cambio que se produce por el artículo 2, básicamente hay que sacar como conclusión de que se incorpora, digamos, este hecho grabado, o como se incorpora esta figura como un hecho grabado, y se incorporan estas sumas pagadas a la base imponible a la ley de impuestos de herencia y donaciones, ¿cierto? En la medida que sean sumas pagadas a beneficiarios, y no distinguimos si son herederos o legatarios, y digo que la importancia de esto es porque en la determinación del impuesto van a existir varias aristas dentro de la determinación final del impuesto, su calidad de persona natural, su calidad de persona jurídica, su grado de parentesco, etc. Y, por lo tanto, es importante entender que siendo persona natural o jurídica, va a haber una diferencia en las cargas tributarias. De las disposiciones de esta ley, ¿cierto? También tenemos claro que se van a aplicar solamente a las pólizas que se emitan o que se suscriban a partir del 4 de febrero del 2022, ¿ya? Y que las pólizas que se hayan suscrito anteriormente no van a estar afectadas con esta nueva determinación del impuesto, en la medida que no se hagan cambios en la naturaleza, que no se hagan cambios en las condiciones principales de la póliza. Ahora, bien, como para tenerlo en cuenta, que yo cambie el beneficiario, y así lo señala la circular 20, que yo cambie el beneficiario no es un cambio en el contenido principal, no estoy cambiando la esencia del contrato. Por lo tanto, ¿podría existir un cambio de beneficiario? Sí. ¿Se entendería cambiada, ¿cierto? O se entendería modificada y afecta a la nueva normativa esta póliza? No, es decir, puedo cambiar el beneficiario. Hay otras condiciones, bien, esenciales que no puedo cambiar. El beneficiario no es una de esas. ¿Qué otras condiciones para ir terminando? ¿Qué otras cosas que uno podría tomar en cuenta aquí? Lo que yo digo es que una de las cosas esenciales que hay que tener en consideración es que como es el beneficiario, el sujeto, ¿cierto? Es el beneficiario a quien le voy a calcular el impuesto, y el beneficiario puede o no ser un heredero, puede ser o no un heredero legatario, y al no ser un heredero legatario, o pudiendo ser incluso una persona jurídica, voy a estar en diferentes situaciones de cálculo del impuesto a la herencia, debido a que el impuesto a la herencia se calcula en tramos, con exenciones y con recargos, dependiendo de quién sea a la persona sujeta del impuesto. Entonces, tal vez como una mirada y como una forma de ir pensando si hay alguna forma, digamos, de que esta carga tributaria se pueda modificar al momento de tomar una póliza después del 4 de febrero del 2022, tal vez hay que tener las consideraciones de quién es el beneficiario. Porque si tengo un beneficiario, ¿cierto?, que no es heredero, ¿cierto?, un nieto, por ejemplo, cuando están vivos los hijos,
ese beneficiario que no es heredero, un nieto, puede tener una carga tributaria mucho menor, porque simplemente se va a gravar por la suma que perciba, pero no va a tener que sumar el resto de la masa hereditaria en la base imponible. Entonces van a haber diferencias. Una persona jurídica va a tener recargo, y probablemente uno que no es heredero también podría tener recargo. Entonces va a haber que tener mucho cuidado en hacer este análisis de quién es mi beneficiario, ya que las cargas tributarias van a ser diferentes, van a ser más costosas dependiendo de quién es la persona. Entonces, creo que eso también es un elemento a tomar en consideración en una planificación, o tal vez al momento de tomar la decisión simplemente de que va a haber un efecto derechamente en el impuesto que voy a pagar o en el impuesto que va a pagar el beneficiario. Bueno, eso... con esto termino, y junto con agradecer, es cierto, quedo abierto a las preguntas que se den en el transcurso de esta actividad. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor Juan Pablo, por su presentación. Un tema también bien contingente y que aplica, ¿verdad? Que nos aplica a todos también nosotros. Bien, como lo habíamos mencionado anteriormente, y también destacando la participación de 90 personas conectadas en este seminario, comenzaremos con la ronda de preguntas, y la ronda de preguntas la organizaremos de acuerdo al orden de los expositores. Todos recibieron una gran cantidad de preguntas y hemos seleccionado las dos principales, más o menos a nuestro juicio, para que ustedes puedan comentar. Una primera pregunta fue dirigida al profesor Gonzalo Polanco, que es de Jennifer Anaís, quien señala que con respecto a las sociedades de profesiones, la revisión del concepto de sociedad de personas involucraría a las empresas individuales de responsabilidad limitada, a pesar de que éstas técnicamente no son necesidades y están en casi desuso. Y la misma pregunta relacionada a sociedades civiles. No sé si Gonzalo... Se le ha preguntado al Servicio de Impuestos Internos sobre esta situación. Yo creo que hay que rever la jurisprudencia. Esto es una jurisprudencia del año 2005, creo que fue el oficio 3790 de ese año. No anoten el número porque podría equivocarme, digamos. Pero en ese momento el Servicio de Impuestos Internos señaló que no era posible que una empresa individual de responsabilidad limitada fuese sociedad de profesionales, porque no era sociedad. Porque en ese tiempo el concepto tradicional era el establecido en el Código Civil, en que la sociedad era un contrato de 2 o más personas. Pero esta instrucción que sigue hoy vigente podría necesitar una revisión, debido a que el año 2008 aparecen las sociedades por acciones, que son sociedades, nadie discute que son sociedades y que admite que estén constituidas solamente por una persona. Respecto de las sociedades civiles, no debería haber ningún problema, porque ¿qué más civil que el ejercicio de una actividad profesional? Así que eso no genera mayor discusión. Súper, gracias profesor por su respuesta. Y también tenemos otra consulta del profesor Sergio Arriagada, quien señala, primero lo felicita por su estupenda presentación, muy clara, y tiene esta consulta. Si cree usted, profesor Polanco, que fue un error del legislador colocar la exención del IVA a las sociedades de profesionales como de carácter personal y no real. Creo que hubiese sido mucho más práctico. Esa es la afirmación que realiza el profesor Sergio Arriagada. Gracias primero que todo, Sergio, por el comentario. Qué bueno que le haya gustado la exposición. Para los que nos están escuchando,
quizás varios se confunden con la pregunta porque el profesor dice, oye, ¿no habría sido mejor colocarla como una exención real, siendo y no personal? Y está en el artículo 12, que se refiere a las exenciones reales, pero yo siempre he pensado que más allá de la ubicación del número en el artículo 12, exenciones reales, 13, exenciones personales, lo cierto es que en el artículo 12 hay exenciones que son personales, yendo al contenido del asunto. Entonces, yo te diría que la exención del artículo que se estableció ahora, a pesar de ser una exención que está en el artículo 12, es una exención de carácter personal, como bien dice el profesor Arriaga, debido a que más que mirar la transacción, mira a la persona que efectúa la transacción, que son las sociedades de profesionales. Y yo, en general, no estoy de acuerdo con las exenciones. Pero en particular, cuando estas exenciones establecen una diferencia respecto de personas que efectúan la misma operación. Si la operación la realiza una sociedad anónima, va a estar grabado con IVA. Si la operación, la misma operación, la realiza un profesional de manera individual o la realiza una sociedad profesional, no va a estar afectada a IVA porque queda exenta. Y eso evidentemente atenta en contra de un sistema económico neutro y un sistema tributario neutro, y en segundo lugar, abre una compuerta para la planificación tributaria y para que en definitiva se termine haciendo un sistema tributario en que es fácil saltarte las normas si es que tú cuentas con una adecuada asesoría. Súper. Muchas gracias, profesor Gonzalo, por su dos respuestas a estas consultas. Agradecemos, ¿verdad?, su participación y también su deferencia, ¿verdad?, en exponernos estos importantes temas a toda la comunidad y a todos los participantes en este seminario. Muchas gracias. Bien, pasamos a la segunda ronda de preguntas con a la profesora Alejandra Uvilla. Acá el alumno Josías Montesino nos pregunta ¿qué pasaba si tenía dos inmuebles de acuerdo al DFL2 y adquiere un tercer inmueble también que es del DFL2? ¿Puedo elegir qué inmuebles se benefician con la franquicia, estimada profesora Uvilla? Muchas gracias a Josías por la pregunta. Josías, por la pregunta, no puede elegir. Es básicamente puede gozar del beneficio las dos primeras viviendas o las dos más antiguas viviendas adquiridas, por así decirlo. Ya no se puede elegir, tiene esa restricción. Ya, que por ahí va la respuesta. Bien directa. No, está bien, No. sí. Perfecto. Mira, y hay una pregunta a lo mejor que es similar, que la realiza Jennifer Anais, la cual señala, ¿se puede aplicar el DFL2 para la adquisición de un segundo bien inmueble por parte de una persona natural para explotarlo en alguna actividad económica o debe ser necesariamente para vivienda? Muchas gracias también por la pregunta y la respuesta sigue siendo no. No, porque el decreto con fuerza de ley está orientado y el espíritu está orientado, de este decreto está orientado para viviendas, para fines habitacionales. Ya, de hecho, si es que ocurre que una persona realiza una actividad, bueno, arriesga básicamente que el servicio cambie, el tema, la identidad de esa propiedad y la cambia para fines comerciales, por ejemplo. Entonces, no, solamente es para fines habitacionales. Y de hecho, es más, una pregunta que no me realizaron. Muchas veces para poder, la gente para poder subsistir, pone negocios en sus casas. También tiene negocios y hace ampliaciones. ¿Ya? Si usted puede hacer ampliaciones en un DFL2 sin ningún problema. Pero siempre y cuando esa ampliación en la edificación que usted haga no supere las 140 metros cuadrados.
Entonces, es como muy restrictivo en ese sentido, ¿ya? Así que ahí paso además ese otro tips. Eso, Felipe. Súper, muchas gracias, profesor Uvilla, por su respuesta al grano, ¿verdad? Como debe ser, así que se agradece. Muchas gracias. Bien, pasamos a las preguntas para el profesor Juan Pablo Yáñez, y aquí hay una consulta que realiza el señor Carlos Hidalgo, la cual señala así, y lo felicita también por su presentación. En el caso de que el beneficiario seguro de vida sea persona jurídica, ¿se buscan a los dueños para asignar pago de indemnización de seguro? Gracias, Carlos, por tu comentario y por la pregunta. No, es un ingreso no renta y va a seguir la suerte de un ingreso no renta como cualquier, pensando que la persona jurídica puede ser una empresa, ¿cierto? Va a ir a pasar, va a formar parte de sus ingresos no renta. No se atribuye ni se asigna a los socios. Es un ingreso que va a tener considerado dentro de sus ingresos como cualquier otro ingreso, con la condición de que va a ser no renta. Perfecto. Juan Pablo, mira, y tengo otra consulta de una alumna, Marifer Riquelme, quien señala, entendiendo que las sumas pagadas por seguro de vida se gravan con el impuesto a la herencia y donaciones, ¿se puede aplicar alguna rebaja por parte de los beneficiarios al valor de dichas sumas o base imponible? No, para efectos del cálculo, el cálculo de impuesto que básicamente lo van a hacer las compañías de seguro, que son las obligadas a tener, no pueden efectuar ninguna rebaja. Es más, la circular 20 en el apartado 3.2 o 3.3 lo señala expresamente diciendo que no se aplican las rebajas que habitualmente se aplican en la determinación del impuesto de herencia, que están contenidas en el 4 al 9 o 4 al 10 de la ley 16.271. Por lo tanto, no hay ninguna rebaja, es el monto o la suma que le corresponda percibir. Perfecto, profesor Juan Pablo, por su respuesta también, ¿verdad? Como la profesora Uvilla, bien al grano, bien, se entendió muy bien, ¿verdad? La respuesta y cómo se debe realizar. Simplemente, al finalizar esta jornada, felicitamos y agradecemos las excelentes ponencias a nuestros expositores, profesor Gonzalo, profesora Alejandra y profesor Juan Pablo. Recalcamos la importancia de actualizarse en materias impositivas y recordamos que enviaremos las constancias de participación a cada uno de los inscritos en el presente evento. Adjuntaremos también las presentaciones y el video de esta sesión. Y finalmente, dejo con ustedes para decir las palabras de cierre a la profesora doctora Berta Silva Palavecinos, presidenta del Comité Científico de CAPIC, quien tiene un importante mensaje que señalar. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en un próximo evento. Que estén bien. Profesora Berta. Nuevamente, muy buenos días. Muchas gracias, Felipe. Bueno, aunque de alguna manera me precedió Paz Arias, nuestra vicepresidenta en CAPIC, el directorio, y adelantó algunos aspectos, de verdad que siempre es necesario agradecer aquí a quien le da vida a este evento, por la organización que se asocia con CAPIC y que organizan estos seminarios de difusión de la investigación contable. Agradecer especialmente al decano de la Facultad de Economía y Negocio, al Centro de Investigación y Estudios Contables y de manera muy especial a quienes le han dado vida a esto, que es Valentín Santander y Felipe Arenas. Muchísimas gracias. Y particularmente también a los expositores que la verdad que son la piedra angular en este evento. No, podría estar muy bien organizado, pero sí, podría tener muchos asistentes, pero si ustedes no lo hicieran como lo han hecho, la verdad, y transfirieran este conocimiento, que es producto de su estudio, su investigación, la verdad es que ustedes han resumido y han simplificado temas que no son, digamos, fáciles de entender. Las leyes nunca han sido fáciles, particularmente las nuestras. Hemos tenido asistentes extranjeros, lo que me ha llamado la atención, porque la verdad es que este tema es como muy local, es muy de nuestra legislación nacional. Así que muchísimas gracias a Gonzalo, a Alejandra, a Juan Pablo. Realmente lo han hecho muy bien. Y yo aquí reitero algo que puse en el chat,
es que nosotros acostumbramos a compartir las grabaciones y mucho mejor si ustedes nos comparten las exposiciones que quedan visibles en la página de CAPIC, la página web, también se hace divulgación de esos links y la verdad es que va a ser muy importante porque han dado tips muy relevantes. Así que también agradecer a esos asistentes la participación de estudiantes de pre y de posgrado que hemos tenido. También, como siempre, tenemos un seguidor de Argentina, de allá de Tandil, que nunca deja de estar en los eventos, ya, que es Darío, muchas gracias. Y bueno, los voy a invitar a participar en el siguiente evento que vamos a hacer en junio, que esta vez va a estar organizado por la Universidad Católica de Temuco, ya les vamos a dar fecha y tema. Les invito también a visitar la página de CAPIC, que allí van a encontrar mucha información y entre ellos una sección que se llama académicos, donde se pueden inscribir, porque la idea es usar, digamos, este medio para, y por eso yo siempre hablo, para poder seguir formando redes. La verdad es que hemos visto el fruto del trabajo que se hace en CAPIC y de lo que señalaba Paz, que esto pasa a ser permanente, porque eso significa CAPIC, Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable. Así es que los invito a revisarla, a ver si encuentran pares con los que se pueden asociar, particularmente en Latinoamérica, para poder llegar y concretar en publicaciones. Así es, de eso ha ocurrido. Así que inscríbanse. A veces nos demoramos en actualizarla, pero al mes debiera estar allí la lista de todos los académicos. Y les invito particularmente, porque el plazo hasta el 30 de junio, para que puedan, digamos, presentar trabajos, postular trabajos en todos los ámbitos, ya obviamente con revisión de pares ciegos, y los invitamos entonces a postular aquello. Y también visitar nuestra revista CAPIC Review, que está en un proceso de revisión y de próxima acreditación ya en otro nivel, tiene varias acreditaciones, pero aspiramos a hacer Scope. Así que muchísimas gracias a todos una vez más, y muchas gracias a nuestras instituciones. Un excelente evento realmente. Gracias.